Sí, ahí está. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto verlos. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestra serie Aprendiendo en Parábolas y el tema que nos toca ver el día de hoy es el tema número 6, la parábola, son dos parábolas, el tesoro escondido y la perla de gran precio, están juntas. Si me acompañan a Mateo 13, 44, 45 y 46, por favor. Mateo 13, 44, 45 y 46. Y dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si me acompaña con una breve oración. Amado Dios, en esta noche nos acercamos a tu presencia nuevamente, sabiendo que tú estás atento a nuestra voz, a nuestra oración. En tus manos ponemos nuestras vidas en esta tarde, en esta noche. Queremos que tú nos hables, que tú toques nuestro corazón, que tú nos hagas sensibles a tu voz y a tu grandeza, Señor. A lo hermoso que eres tú y a lo hermoso que es tu evangelio. Y que tú nos permitas, Señor, ser formados, transformados al carácter de Cristo más y más. Pongo mi vida en tus manos, te pido de tu gracia y de tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, estas parábolas que van juntas, la del tesoro escondido y la perla de gran precio, tienen un mismo propósito, que es evidenciar el valor incomparable, incalculable, inestimable de encontrar el reino de los cielos y el gozo que se produce por ello. De los capítulos 3 al capítulo 11 del Evangelio de Mateo, se emplea cerca de 12 veces la frase el reino de los cielos. Cabe mencionar que solo el Evangelio de Mateo menciona esta frase, el reino de los cielos. En los demás evangelios, Marcos, Lucas y Juan, se menciona la frase el reino de Dios. Es curioso que solo Mateo emplee esta frase, pero tiene también un propósito. Se considera que el Evangelio de Mateo fue escrito a los judíos, y entonces el propósito era evidenciar que Jesús era el Mesías. Y quiere usar esta frase Mateo como también para señalar que Jesús es el Mesías. Podemos ver en Mateo, por ejemplo, 14, 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una frase que también usaba Juan el Bautista. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y así en cada capítulo vemos varias veces que se emplea esta frase, el reino de los cielos. Jesús emplea esta frase, el reino de los cielos. Y el concepto del reino de los cielos es un tema, da para otras enseñanzas, pero es un tema que no era nuevo para los judíos. No era una frase que se les hiciera extraña a los judíos. Estaba unido al entendimiento del pueblo judío de que Dios habría de intervenir directamente para restaurar la nación de Israel y luego reinar sobre ella. Fue interpretado también que de la descendencia de David saldría un Mesías de Israel, que se sentaría en el trono de David y gobernaría por la eternidad. Por lo tanto, los judíos tenían la idea de que Dios intervendría de una manera
milagrosa para instaurar un reino político y también un reino espiritual, pero sobre todo en el tiempo de Jesús, pues sabemos que la mentalidad de los fariseos, de los escribas, era que, y también en el pueblo judío, de que el Mesías iba a ser alguien político, revolucionario, que iba a romper las cadenas del gobierno de Roma. Pero pues sabemos que la venida del Mesías y la llegada de Jesús no era algo político, era algo espiritual. Y bueno, volviendo al punto, a pesar de haber mencionado tantas veces la frase el reino de los cielos, es a partir del capítulo 13, donde estamos ahora, cuando el Señor Jesús le empieza a dar un significado a la frase el reino de los cielos, y lo hace a través de parábolas. Menciona el Señor Jesús, no, pues el reino de los cielos esto, el reino de los cielos aquello, pero a partir del capítulo 13 y hasta el capítulo 25, el Señor Jesús usa la frase constantemente, el reino de los cielos es semejante a, y emplea una parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre, y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y esta frase la emplea Jesús en 11 ocasiones distintas en el libro de Mateo. 11 veces el Señor Jesús intenta describir el reino de los cielos en el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 13 y hasta el capítulo 25. Y estas parábolas que vamos a ver ahora, pues son las ocasiones número 4 y número 5, solo para dar un detalle, ¿no? Volvamos a Mateo 13:44, y dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pues nos podemos imaginar a un hombre que está probablemente trabajando en una parcela, en un pedazo de terreno, y se encuentra de repente un tesoro. Se sabe que en el mundo antiguo había bancos, no son pues tan institucionales o tan formales como los vemos hoy, pero sí existían. Incluso el Señor Jesús lo menciona también en otra de sus parábolas, en Mateo 25 precisamente, donde habla de la parábola de los talentos. En Mateo 25:27, yo se los leo, no es necesario que vayan ahí, dice, ¿se acuerdan del siervo que en lugar de trabajar el talento, lo escondió en la tierra? Dice, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces en aquel tiempo ya existía el banco, no tan refinado como el día de hoy, pero ya existía ese concepto. Pero para la gente común usar el banco no era algo muy normal. Lo más frecuente era usar un campo, usar la tierra como un lugar seguro para guardar el dinero, los tesoros. Era algo común en esos tiempos. La parábola que emplea Jesús, sabemos que todas sus parábolas tomaba de algo natural y algo que era común para las personas en aquellos tiempos. Y el uso el hecho de que las personas enterraran su dinero en la tierra era algo común, sus tesoros. Así como hoy en día pues ponemos el dinero debajo del colchón. ¿Quién lo pone debajo del colchón? Nah. En ese tiempo lo común era enterrar el dinero, porque no es como ahora que hay casas pegaditas una a la otra. En aquel tiempo era una casa y un terrenote grande, y así sucesivamente. Entonces lo más seguro para las personas cuando querían salir de viaje o guardar su dinero, por alguna razón, era enterrarlo. Vemos en la parábola de los talentos, como les comentaba, Mateo 25:25, el siervo inútil dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Yo las veces que leía esta frase antes se me hacía raro, ¿por qué habrá metido el dinero en la tierra? Pero pues era una práctica común en aquellos tiempos.
Haciendo un paréntesis, ¿no? ¿Alguna vez han soñado que encuentran dinero en la tierra? ¿Sí? Eso significa que nada. Yo lo he soñado como 2 o 3 veces, curiosamente, que voy por la tierra y me encuentro una moneda de 5 y luego una de 2 y luego una de 10 y así, bien chistoso. Lo he soñado como 2 veces y se siente bien padre, aunque son poquito dinero, ¿no? Pero bueno. Se dice que los rabinos tenían un dicho de que no había no había un lugar más seguro para guardar el dinero que la tierra. Como les decía, en ocasiones un jefe de familia a veces recurría al hecho de sepultar sus posesiones valiosas en una parte del terreno. Y en el caso de esta parábola, el hombre que había enterrado su tesoro, posiblemente un cofre, podría haber muerto tal vez cuando fue a la guerra, o tal vez cuando se fue de viaje, o tal vez pues en un accidente y ya había guardado antes el tesoro y no le informó a nadie pues que había guardado su dinero. Los detalles exactos no son lo importante. Ya habíamos mencionado en alguna ocasión y es también de recalcar que los detalles no son tan importantes en algún momento, sino el propósito de la parábola. La palabra hallar es encontrar, pero no es de suponer que este hombre lo encontró por casualidad, porque ¿quién entierra un tesoro? Pues ahí nada más en la superficie para que alguien más lo encuentre, ¿no? No, si vas a enterrar tu tesoro, probablemente lo entierras a 2, 3 metros de profundidad. Y este hombre estaba trabajando la tierra, algo estaba haciendo, por eso encontró ese tesoro. No estaba pues de flojonazo a ver pues a ver si me encuentro algo en la tierra de alguien, ¿no? No, estaba trabajando, probablemente haciendo un pozo, probablemente, no sé, haciendo una tarea, ¿no? Los detalles no son tan relevantes, ¿no? Quizás se pueda tal vez juzgar mal la actitud de este hombre, que cuando encontró el tesoro, y yo hablando con mi esposa una vez le decía, pero si alguien se encontrara un tesoro en la casa, en el terreno de alguien, pues tal vez se lo dices al dueño del terreno, ¿no? Oye, en tu terreno me encontré pues un cofre con monedas de plata pues, no sé, de Cristóbal Colón, no sé. Y yo me decía, pues es raro que alguien se encuentre algo y no se lo reporte al dueño de ese terreno. Sin embargo, en aquellos tiempos había una ley que decía que, una ley rabínica que decía que si un hombre encuentra fruto o dinero esparcido, le pertenece al que lo encuentre. Es decir, no era algo ilegal. Y tampoco pues podríamos imaginarnos al Señor Jesús fomentando algo que fuera poco ético, ¿no? O fomentando algo que fuera ilegal. Está el Señor Jesús contando una parábola y no podemos pensar que el Señor Jesús estaba a favor de que alguien robara. No, era algo aprobado en esos tiempos, no era ilegal, no era malo. Y entonces lo que hace este hombre al encontrar ese tesoro, lo vuelve a ocultar. Dice, y lo esconde de nuevo, lo volvió a tapar. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Terminó comprando ese campo donde encontró el tesoro. Podemos suponer, es una suposición, que el sentido de justicia o tal vez de temor de este hombre por un posible castigo le impide desenterrar el tesoro y llevárselo, porque pudiera ser sencillo decir, no, pues me lo encontré, me lo llevo. Pero tal vez tenía un sentido de rectitud que lo hizo actuar de otra forma. Probablemente el cofre que encontró era muy pesado, tal vez era muy grande y lo iban a ver. Pero igual, esos son detalles, ¿no?
Eso no es lo importante de la parábola. Y haciendo un paréntesis nuevamente, a veces uno se puede perder en los detalles de las cosas, en los detalles de la parábola y pensar, no, pues es que el cofre medía 1 metro por 2 metros y porque pues, la profundidad de la tierra, y uno puede perderse en los detalles, pero hay que tener la capacidad para poder entender el objetivo de la parábola, ¿no? Y entonces, retomando, dice que este hombre gozoso por haber encontrado el tesoro, va y vende todo lo que tiene. Este hombre razona en su mente y dice, pues para tener el derecho a la posesión legal de este tesoro, debo ser propietario del campo. No me lo puedo llevar así como así. Y entonces hay una alegría en su corazón por haber encontrado un tesoro tan inmensa, tan grande, que lo motiva a querer comprar ese terreno y apropiarse del tesoro. Y entonces decide comprar el terreno y hagamos de cuenta que pregunta cuánto cuesta el terreno. No, pues el terreno cuesta 2 millones de pesos. Y resulta que era el dinero exacto que él tenía en su cuenta bancaria, en su casa, debajo del colchón, con su esposa, con sus amigos. Era todo el dinero que él tenía. No era más, no era menos. Vende, ¿cómo dice el versículo, el 44? Va y vende todo lo que tiene. Vende todo lo que tiene. No vende una parte, no vende una tercera parte, no vende una quinta parte, vende todo lo que tiene. Él sabe que para poder adquirir este terreno debe vender todo lo que tiene. Y el valor, el precio de aquel campo es exactamente igual a todo lo que él tiene. El valor de ese campo es igual a todo lo que él tiene. No es más, porque a lo mejor le hubiera dicho el dueño del terreno, no, ¿sabe qué, joven? No le alcanza. No, le faltan pues como 5 talentos. No. Él tenía el dinero exacto, por ponerlo así, del costo de ese terreno. Y la razón por la que decide comprar ese terreno sin dudar es por el gozo que había en su corazón. Un gozo que lo lleva a vender, a entregar, a dar todo lo que él tenía en sus posesiones para alcanzar aquel tesoro. Y en esta parábola en particular podemos ver 3 cosas relacionadas con el reino de los cielos. Y la primera de ellas es que el reino de los cielos es algo de inmenso valor. El reino de los cielos es algo de un valor incalculable. Cuando Jesús dice el reino de los cielos es semejante a, y habla de esta parábola, está diciendo el reino de los cielos tiene un valor muy alto, es digno de ser en gran manera estimado, y este tesoro no es perceptible para todos. Este tesoro está escondido como el de la parábola, y podemos pensar que el tesoro del reino de los cielos está escondido debajo del quebrantamiento y del arrepentimiento. Romanos 11:33, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pero dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. En Efesios 3:8, también la Nueva Traducción Viviente menciona, está hablando el apóstol Pablo y dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles, de evangelizar, acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Hay tesoros inagotables para aquel que tiene fe en Jesús.
Efesios 3:16 dice, en la traducción lenguaje actual, dice: por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. La inmensa riqueza de su gloria. En Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos. Esta frase se relaciona con la parábola. En Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces esto nos hace reflexionar: el reino de Dios es de riquezas inagotables. El reino de Dios es de una sabiduría y de un conocimiento que no se compara con ninguna otra cosa, ni con la ciencia más avanzada. El reino de Dios tiene un valor que no se puede comparar con nada ni con nadie más. Y esto nos puede hacer pensar, nos debe llevar a pensar cuán valioso es para nosotros el Evangelio. Cuán valioso es para nosotros el reino de los cielos. Cuán valioso es para ti Cristo Jesús. Cuán importante es para ti el hacer la voluntad de Dios, porque el hacer la voluntad de Dios está ligado con el reino de los cielos. Algo más que podemos ver en esta parábola relacionada con el reino de los cielos, cuidado, es que el reino de los cielos produce gozo. ¿Cuántos tienen alegría en su corazón por estar en Cristo Jesús? Amén. No hay mayor alegría para un ser humano que conocer a Dios, que conocer a Jesús, que el conocer el Evangelio y ser transformados por el poder de su Espíritu. No hay mayor alegría que el saber que nuestros pecados han sido perdonados. El entender que nuestros pecados Dios los ha perdonado a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Eso nos debe llevar a tener una alegría que no se acabe, una alegría inagotable también, un gozo que nadie nos quita. Dice Lucas 15:7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Y en 3 versículos más adelante dice en Lucas 15:10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay? Gozo en los cielos. Y también debe haber gozo en el corazón de los hombres. Podemos ver el caso de Zaqueo en Lucas 19:5. Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. ¿Y cuándo? Era un hombre, un publicano. Era pequeño de estatura. La palabra pequeño de estatura significa enano. Tenía enanismo. Y él tenía mucha curiosidad por conocer a Jesús. Había escuchado de Jesús, había escuchado de sus milagros, de sus enseñanzas. Y cuando no podía ver a Jesús entre la multitud a causa de su baja estatura, él se esforzó y se subió a un árbol, como un chiquillo, ¿no? Se subió a un árbol para ver a Jesús. Quería verlo. Y cuando vio a Jesús, algo se produjo en su corazón. Y en Lucas 19:5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo a Zaqueo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquel hombre a quien él quería ver, que no podía ver, que para él era alguien que le causaba curiosidad,
ese hombre famoso, ese hombre especial, lo mira a él y le habla. Y se invita a él solo al cenar, el Señor Jesús, ¿no? Bien confianzudo, pero era una bendición. Y entonces en el versículo 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cuántos han recibido a Jesús con gozo en su corazón? Con gozo o con tristeza. Ay, no, Jesús, bueno, te dejo entrar, pero ay, no, qué dolor. No, ¿verdad? Cuando le entregamos nuestro corazón, cuando le abrimos el corazón a Jesús, lo hacemos con alegría, lo hacemos voluntariamente y eso produce alegría en nuestro corazón. Romanos 14:7 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La palabra gozo en todos estos versículos que hemos visto significa alegría, felicidad, un deleite, y es un sentimiento de placer producido por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o a la sonrisa. Normalmente cuando pues uno anda de novio, pues anda así medio contento todo el tiempo, ¿no? No anda triste. Cuando uno anda queriendo pues quedar bien con su novia, con su novio, pues cuando se ven llegar, cuando se ven en algún lado y se ven, ¿cómo creen que se ven todos agüitados o se sonríen? Se sonríen, ¿verdad? Porque hay alegría en ese corazón por ver a la otra persona. Y esto significa el gozo por un suceso favorable. ¿Y cuál es ese suceso favorable que nos permite estar de buen ánimo? Que nos permite tener alegría a pesar de las dificultades. ¿Cuál es ese suceso? El poder de la cruz, el sacrificio de Jesús, su amor y su perdón. Y ese sentimiento de gozo, de alegría, es algo que los demás deben notar. Los demás deben darse cuenta que hay gozo en tu corazón, que hay alegría en tu corazón. Sobre todo los que te rodean. Los cristianos debemos ser las personas más alegres que pueda haber. Las personas con más buen humor y las personas, por ponerlo así, más chistosas que pueda haber. Yo cuando empecé a conocer del Señor, yo empezaba a ver las cosas de Dios muy seriamente, muy religiosamente hasta eso. Y conocí a una familia en la congregación donde yo estaba, que eran muy ocurrentes, para todo hacían chistes, pero chistes sanos, chistes buenos. Y yo con ellos descubrí que la vida cristiana estaba llena de alegría, llena de gozo. Y me di cuenta que no hay por qué ser tan serios en la vida cristiana, ¿no? Yo creo que ustedes lo han experimentado cuando conviven con personas llenas del Espíritu Santo. Una característica que hay en el corazón de esa persona llena del Espíritu Santo es que tiene alegría, tiene gozo y te hace reír cuando platicas y te cuenta cosas y te ríes y ves a Abraham y te ríes. Las personas más llenas del Espíritu Santo son las personas más gozosas. Y tu vida debe ser una vida llena de gozo por el perdón que Cristo te dio. Si no hay gozo en tu corazón, si a lo mejor vives apesadumbrado o tal vez de mal humor, medio amargado, si no hay alegría en tu vida, es porque necesitas conocer el reino de Dios, necesitas conocer el inmenso valor del Evangelio y de Jesús. Otra característica del reino de Dios que podemos ver en esta parábola es que demanda todo de nosotros. El reino de Dios ¿demanda qué? Todo de nosotros. Como vimos en el versículo, que este hombre vendió todo lo que tenía. El valor de ese campo era igual a todo lo que él tenía. No era más, no era menos, era todo lo que él tenía.
Amar y obedecer a Dios son dos caras de una misma moneda. Para amar y para obedecer a Dios hay que darlo todo. No podemos amar a Dios a medias. Amar a Dios a medias no es amar a Dios. No podemos obedecer a Dios a medias. Obedecer a Dios a medias no es obedecer. Es necesario hacerlo completamente. En Mateo 22:36, cuando le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. ¿Cuál es la palabra que se repite ahí? Todo, todo. Amar a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Necesitamos nosotros, como el hombre de la parábola, vender todo lo que tenemos por el reino de Dios. Esto no significa que pues vayamos y vendamos pues nuestras posesiones y nuestra casa y la ofrendemos aquí a la iglesia. No, eso no significa. Significa entregar toda nuestra vida, todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, ponerlos a los pies de la cruz, rendirle a Él nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros miedos, rendirle a Él nuestros pecados, entregarle a Él todo lo que somos, todo lo que hay en nuestra vida. Eso significa venderlo todo. Pasando a la parábola de la perla de gran precio, Mateo 13:45, vamos ahí. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Las perlas en ese tiempo, en esa época, eran lo más valioso que alguien podría tener, como los diamantes de hoy en día, ¿no? Como lingotes de oro. Lo más valioso que una persona pudiera tener era una perla. En ese tiempo era como una piedra preciosa y la piedra más preciosa que había. Si alguien tenía perlas era porque era inmensamente rico. Las perlas normalmente se obtenían de las zonas cercanas al Golfo Pérsico y al Océano Índico y tenían un valor muy alto, un precio muy alto. Y estaban muy lejos del comprador, de la persona promedio. Solamente los ricos podrían adquirir las perlas. Y el valor de una perla actualmente se determina en función de 3 cosas. Una forma deseable, es decir, que sean pues esféricas, porque hay perlas que son un poco más achatadas. La rareza de su color, toda la gama entre el blanco y negra. Hay perlas de color negra, no sé si sabían que hay perlas negras. Hay perlas también anaranjadas, hay perlas de todos colores. Incluso hay lugares donde se cultivan las perlas, ¿no? Y como algo que determina también su valor, pues es su tamaño. Y en esta parábola vemos a un hombre que se dedica a comerciar, a comprar y vender. Es un mercader que busca perlas. Este comerciante era un conocedor, no era alguien nuevo. Sabía qué forma tenían las perlas, qué colores, qué tamaños eran los más valiosos. No era un hombre ignorante de esta actividad. Y la palabra buena perla, la palabra buena significa kalos, del griego kalos, y significa hermoso, valioso, virtuoso y excelente. Buscaba buenas perlas, buscaba perlas hermosas, valiosas y excelentes. Y entonces vemos que el Señor Jesús menciona que este hombre halló una perla preciosa. Y la palabra preciosa
es la que hace la diferencia. Es una palabra griega, polútimos, que significa extremadamente valiosa, extremadamente hermosa, extremadamente virtuosa, extremadamente excelente. Este hombre experto en joyas supo que lo que estaba enfrente de él era algo único, era algo especial, era algo que no iba a volver a ver jamás en su vida. Encontró una perla extremadamente valiosa. Y al igual que el hombre del tesoro escondido, él tuvo que vender todo lo que tenía. Probablemente tenía otras perlas. Se dedicaba a comprar y vender perlas también. Probablemente tenía otras perlas, las cuales vendió. Y no solo las perlas, también vendió todo lo demás que tenía para adquirir esa otra perla que era de mayor valor, de mayor hermosura, de mayor excelencia. Y al igual que el hombre que compró el campo, él vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Le costó esa perla todo lo que él tenía. No le costó más, no le costó menos. Le costó todo lo que él tenía. Y así como tal vez en el mercader, que se encontraba perlas, buenas perlas, a lo largo de nuestra vida podemos encontrar cosas que nos resulten preciosas, que nos resulten valiosas, hermosas, dignas de ser valoradas. Pero solamente hay una perla preciosa que podemos encontrar una sola vez en la vida. Una cosa que sobresale por encima de todas las demás. Y esta perla extremadamente hermosa y extremadamente valiosa es el reino de los cielos, es el Evangelio. No vamos a poder encontrar algo más hermoso y más valioso en nuestra vida que el reino de los cielos. Pablo lo menciona en Filipenses 3:4 al 8, cuando está hablando sobre su historial, sobre su currículum como judío, y menciona, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Bien humilde Pablo, ¿no? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Podríamos decir, pero cuántas cosas eran para mí buenas perlas, y dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo entregó todo por el Evangelio, por el reino de Dios. Lo que para él eran buenas perlas, algo valioso, al compararlo con la perla de gran precio, con la perla preciosa, al compararlo con Cristo Jesús, supo que Cristo tenía más valor que todo lo demás. Es un contraste muy grande la vida de Pablo con la vida del joven rico. ¿Se acuerdan cuando se acercó a Jesús? Y le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le habla Jesús sobre los mandamientos. Los mandamientos sabes: honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás. Y le dice el joven rico: no, pues yo he cumplido todo esto desde mi juventud. Y dice el Evangelio, Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. No le dijo ve y vende la mitad o ve y vende una tercera parte. Le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tú ven
y sígueme. Y a diferencia de Pablo, este hombre pensaba en sus posesiones y decían, pero es que tengo 1000 vacas, 1000 toros, tengo 50 terrenos. Es que no, pero pues ¿cómo? Él empezó a poner su mirada en las cosas de la tierra, en las cosas materiales, y no en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, en las cosas que son eternas y tienen más valor. Lo que satisfacía la vida de este joven rico eran las cosas de este mundo y no las cosas de Dios. En el momento decisivo, su corazón se inclinó hacia la perla de menor precio. No hacia la perla de gran precio, sino a la perla de menor precio. Para él Cristo no le era suficiente. Él no quería ganar a Cristo, como Pablo, ¿no? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí hemos escogido la perla de gran precio? Amén. Lo hemos entregado todo a nuestro Señor. En ambas parábolas podemos ver que comparten 4 cosas, 4 verdades. Y la primera es un elemento de inmenso valor, que ya vimos que es el reino de los cielos. Ambas parábolas mencionan algo que es de inmenso valor, el tesoro y la perla preciosa. En segundo lugar, vemos el reconocimiento de ese valor. El saber que eso que está frente a nuestros ojos es valioso, o que estaba frente a los ojos de estas personas era valioso. El reino de Dios consiste en hacer su voluntad también. Y hacer la voluntad de Dios no es algo como gris. El hacer la voluntad de Dios produce gozo también en el corazón de los que se entregan a Dios. Más allá de la disciplina o del sacrificio o del tomar la cruz, se encuentra la suprema hermosura que excede a todas las hermosuras y que no se encuentra en ningún otro lugar. No hay más que una sola manera de traer paz al corazón, gozo a la mente y belleza a la vida, y es aceptar y hacer la voluntad de Dios. Como tercer elemento podemos ver que algo que comparten estas parábolas es que esto de inmenso valor produce gozo. Y como mencionábamos, el perdón de Dios produce de manera natural, por llamarlo así, alegría en el corazón de aquel que ha sido perdonado, y una alegría que se prolonga, una alegría, como mencionaba, que no se acaba. Que mientras tú seas cristiano vas a tener gozo en Dios. Un gozo que no es momentáneo, un gozo que tampoco depende de las circunstancias externas. Leí una frase que me gustó mucho y dice: gozo no es deleite, ni felicidad, ni placer, ni entusiasmo, ni júbilo, ni risa. Gozo es un profundo sentimiento de la aprobación de nuestro actuar por parte de Dios. Es una seguridad de saberse en los caminos y en la voluntad de Dios, más allá de cualquier dolor humano que podamos experimentar. El gozo de saber que Dios está con nosotros. Dios está contigo, varón, Dios está contigo, mujer, Dios está contigo, joven. Y eso debe producir alegría en nuestro corazón. Y como último punto vemos lo que comparten ambas parábolas, y es que ambos hombres vendieron todo lo que tenían por adquirir aquello que es de un valor incalculable. Y vender todo, como veíamos, significa entregar y despojarnos de todo aquello que consideramos que es valioso para nosotros, para alcanzar, para obtener aquello que es realmente de sumo valor, de un valor incalculable. Y esta perla de gran precio y este tesoro escondido es Cristo. Debemos deshacernos de todo aquello que el mundo nos presenta como digno de admiración, digno de atención, digno de nuestra alabanza tal vez, o digno de nuestro amor.
para entregarlo a aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. Y en esta noche, el propósito de las parábolas, de estas parábolas, es hacernos ver, reflexionar el deseo de Dios de que nosotros le entreguemos a Él todo lo que tenemos, todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que somos. Que no nos reservemos nada a Él, porque el costo del reino de Dios es igual a todo lo que tenemos. El costo de hacer la voluntad de Dios es rendirle todo a Él. Es entregarle a Él nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pecados, como les decía, nuestro tiempo. Darle a Él nuestro tiempo. Porque vale la pena. Vale la pena darlo todo por Él. ¿Para cuántos de los que estamos aquí ha valido la pena entregarle nuestra vida a Jesús? Yo creo que para todos los que estamos aquí. Yo te invito a que nos pongamos de pie un momento para terminar. Puede que haya cosas valiosas en nuestra vida que consideremos importantes, pero hay algo que es más valioso y que es nuestro Señor Jesús. Y Él merece todo de nosotros. Él es digno de toda nuestra alabanza, de todo nuestro amor, de toda nuestra devoción, de toda nuestra atención, de toda nuestra obediencia, de todo nuestro amor, de todas nuestras fuerzas. Como decía Jesús, amarlo a Él con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, sin reservarnos absolutamente nada para Él. Te invito a que cierres tus ojos un momento, que podamos reflexionar en lo que hemos escuchado. El reino de Dios es de inmenso valor. Está escondido y oculto debajo del quebrantamiento, del arrepentimiento. No hay cosa más valiosa que el conocer a Jesús. El reino de Dios produce gozo en el corazón. Todos los días debe ser un banquete continuo, como dice el proverbio. Todos los días tu vida debe tener alegría, debe estar llena de sonrisas, debe estar llena de gozo por la presencia y el perdón de Dios en tu vida. Y el reino de Dios demanda absolutamente todo de nosotros. Puede que tal vez no hemos estado valorando el reino de Dios como debamos. Puede que tal vez hemos menospreciado el reino de Dios y a Cristo. ¿Cuán valioso es para ti el Evangelio? ¿Cuán valioso es para ti Cristo? Puede que tal vez no has tenido gozo en los últimos días por alguna circunstancia. Que en lugar de sonrisas haya quejas, que en lugar de
de gozo haya enojo. Y tal vez te sea necesario reconocer y valorar el reino de Dios en tu vida, volverte a Él. Puede que tal vez no le hemos estado entregando todo al Señor. Que hemos estado prefiriendo las buenas perlas en lugar de la perla preciosa. Pero Dios nos guía a volvernos a Él, a entregarle nuestro corazón nuevamente y a hacer su voluntad. Y hacer su voluntad debe producir gozo en nosotros. Amado Señor, nos acercamos en esta noche nuevamente a tu presencia, ante tu trono de gracia, donde tú nos miras con agrado y con amor, a pesar de nuestras debilidades o nuestra infidelidad. Tú nos miras con amor, como un padre se compadece de sus hijos, así tú nos miras, Señor. Queremos que tú nos permitas valorar el reino de los cielos, valorar el evangelio que hemos escuchado, valorar a Cristo como debe ser valorado. Abre nuestros ojos para que podamos verte a ti, Jesús, tal como eres. Y nuestro corazón se llene de alegría al ver que tú eres esa perla preciosa, incomparable, incalculable, que no se compara con nada ni nadie más de lo que podamos conocer. Danos gozo, Señor, danos gozo y alegría, y se recrearán los huesos que pueda que hayan abatidos en nosotros. Tu gozo, Señor, tu gozo que es nuestra fortaleza, tu gozo, Señor, que nos recuerda que hay una esperanza viva que nos aguarda en los cielos. El gozo de la vida eterna a través de Cristo. Ayúdanos, Señor, a entregarte todo, a no reservarnos nada para nosotros. Perdónanos cuando no te hemos dado todo, Señor, cuando hemos guardado cosas para nosotros en lugar de dártelas a ti. Pero en esta noche queremos darte todo nuestro ser por completo, Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Señor, es mi deseo. Vos dile con tus manos alzadas. A ti. Y dile con mi corazón, te alabaré con todo lo que soy. Todo
tengo te exalta a ti, te exalta a ti, Señor. Todo lo que adoro es a ti, solo a ti. Dile te doy mi corazón, mi alma también, y viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Yo haré tu voluntad, te doy mi corazón, mi alma también, y yo viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad. Haremos tu voluntad. Dile, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tu voluntad. Si tú quieres hacerla, dile, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, tu voluntad. Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, tu voluntad. Ahora dile, Señor, ayúdame a hacer. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, tu voluntad. Pues nosotros queremos, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, tu voluntad. Te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad, dile a Él, te doy mi corazón, mi alma también, solo a ti viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad, haré tu voluntad. Haré tu voluntad. Sí, Señor, eso es lo que queremos hacer. Darte todo y dejar todo, Señor, de lado. Si de seguirte, de adorarte, de amarte se trata,
hacerlo con todo lo que somos, Señor. Entregarte todo, Señor. Entregarte todo a ti, así como tú lo hiciste por mí. Derramaste toda tu sangre por mí, Jesús. Gracias, Señor Jesús. No tenemos cómo pagarte, pero tú por gracia, Señor, nos recibes. Pero claramente nos dices el costo de seguirte, Señor. Tenemos que dejar todo por seguirte a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Levantamos un fuerte aplauso a aquel que lo dio todo por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Estemos dispuestos, mis hermanos, a seguirle y dejar todo por amor de su nombre. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen buena noche y nos vemos el viernes los varones aquí en nuestra reunión de cada mes. Que el Señor les bendiga.